Introducción a la prueba de hipótesis. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Explica que una prueba de hipótesis es un método estadístico utilizado para tomar decisiones sobre una población basada en datos muestrales. Una prueba de hipótesis es un proceso estadístico que nos permite tomar decisiones informadas sobre un parámetro poblacional utilizando datos de una muestra. Este proceso se basa en la comparación de dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, componentes de una prueba de hipótesis. Hipótesis nula, HC0. Es la afirmación inicial que se asume verdadera hasta que se demuestre lo contrario. La hipótesis nula, denotada como H0, es la afirmación que inicialmente se asume como verdadera. Es la base contra la cual se comparará la evidencia estadística. Hipótesis alternativa, H1, es la afirmación que queremos probar. Se acepta si la evidencia contra H0 es suficiente. La hipótesis alternativa, denotada como H1, es lo que intentamos demostrar con nuestra prueba. Si encontramos suficiente evidencia en contra de H0, aceptamos H1. Nivel de significancia, A. Es el umbral que define la probabilidad de rechazar H0 cuando es verdadera, error tipo primo. El nivel de significancia, representado por A, es la probabilidad de cometer un error tipo primo, es decir, rechazar H0 cuando en realidad es verdadera. Comúnmente se establece en 0.05 o 0.01. Valor P es la probabilidad de obtener resultados tan extremos como los observados si H0 es verdadera. El valor P nos indica la probabilidad de obtener un resultado tan extremo como el que observamos en nuestra muestra, bajo la suposición de que H0 es verdadera. Un valor P bajo sugiere que H0 puede ser rechazada. Tipos de pruebas de hipótesis. Prueba de una cola. Se utiliza cuando H1 tiene una dirección específica, mayor o menor. Propiedades y fórmulas. Utiliza la distribución Z o T para calcular el estadístico de prueba. Se compara con un valor crítico correspondiente al nivel de significancia. Aplicaciones. Determinar si un valor es significativamente mayor o menor que un valor de referencia. La prueba de una cola se emplea cuando estamos interesados en saber si un parámetro es mayor o menor que un valor específico. Por ejemplo, si queremos comprobar si una nueva técnica de producción aumenta el rendimiento promedio. Prueba de dos colas. Se usa cuando H1 no tiene una dirección específica, diferente de. Propiedades y fórmulas. Similar a la prueba de una cola, pero se divide el nivel de significancia en dos colas. Aplicaciones. Evaluar si hay una diferencia significativa en cualquier dirección. La prueba de dos colas se utiliza cuando no tenemos una dirección específica en mente y queremos ver si existe alguna diferencia significativa en cualquier dirección. Es útil, por ejemplo, cuando comparamos la efectividad de dos tratamientos médicos. Distribuciones utilizadas. Distribución normal. Se usa en pruebas Z cuando la muestra es grande o la desviación estándar poblacional es conocida. Distribución T de Student. Se usa en pruebas T cuando la muestra es pequeña o la desviación estándar poblacional es desconocida. Distribución chi cuadrado, JK2. Se usa para pruebas de varianza y desviación estándar. Dependiendo del contexto y los datos, utilizamos diferentes distribuciones estadísticas, como la normal, T de Student, o chi cuadrado, para calcular los estadísticos de prueba y determinar la significancia de nuestros resultados. Procedimiento general para realizar una prueba de hipótesis. Formulación de H0 y H1. Define claramente las dos hipótesis. El primer paso en cualquier prueba de hipótesis es formular claramente las hipótesis nula y alternativa. H0 suele representar el estado actual o la hipótesis de no efecto, mientras que H1 sugiere un cambio o diferencia. Selección del nivel de significancia. A. Decide el umbral de riesgo aceptable para cometer un error tipo I. Luego seleccionamos un nivel de significancia que determina cuán estrictos somos al rechazar la hipótesis nula. Valores comunes son 0.05 o 0.01, dependiendo del contexto. Cálculo del estadístico de prueba. Utiliza la fórmula correspondiente, Z, T, AG2, basada en los datos.
Con los datos muestrales, calculamos el estadístico de prueba usando la fórmula adecuada. Este estadístico nos ayudará a comparar nuestra muestra con lo esperado bajo H0, determinación del valor P, o comparación con el valor crítico. Compara el estadístico de prueba con el valor crítico o interpreta el valor P. El siguiente paso es comparar nuestro estadístico con un valor crítico o calcular el valor P. Esto nos indicará si el resultado es suficientemente extremo como para rechazar H0. Conclusión. Decide si rechazar o no H0 basándose en la comparación anterior. Finalmente, decidimos si rechazamos o no la hipótesis nula. Si el valor P es menor que A o si nuestro estadístico excede el valor crítico, rechazamos H0 y aceptamos que la evidencia apoya a H1. Comparación y resumen. Similitudes y diferencias entre las pruebas de una cola y dos colas. Resalta cuándo usar cada una y las principales diferencias en la interpretación de resultados. Las pruebas de una cola y dos colas tienen aplicaciones diferentes según la pregunta de investigación. La principal diferencia radica en la dirección del efecto que estamos buscando. Una cola para efectos unidireccionales y dos colas para efectos en cualquier dirección. Propiedades generales de las pruebas de hipótesis. Resalta que todas las pruebas siguen un procedimiento similar, pero varían según el tipo de datos y la distribución utilizada. Aunque las pruebas de hipótesis pueden parecer distintas en su aplicación, todas siguen un procedimiento similar. Lo que cambia es el tipo de datos y la distribución estadística que utilizamos para calcular nuestros resultados. Conclusión. Resumen de los conceptos clave. Refuerza la importancia de entender las pruebas de hipótesis para la toma de decisiones basadas en datos. En resumen, las pruebas de hipótesis son herramientas esenciales en la estadística que nos permiten tomar decisiones fundamentadas basadas en datos. Comprender los diferentes tipos de pruebas y cuándo utilizarlas es crucial para interpretar correctamente los resultados y aplicarlos en contextos reales.